El gobierno de Estados Unidos tiene una deuda que nunca podrá pagar. 35 billones de dólares. Una cifra tan grande que ni siquiera tiene sentido pronunciarla. Y cada día que pasa, esa cifra crece más rápido. Pero hay algo que no te están diciendo. Algo que está ocurriendo en silencio. Gobiernos comprando oro a niveles nunca vistos. Bancos centrais acumulando reservas. Billonarios moviendo capital hacia activos físicos. Y una pregunta que nadie en el poder quiere responder. ¿Qué saben ellos que tú no sabes? Porque hay una solución, hay una salida. Un plan tan antiguo como la historia misma, pero tan efectivo que se ha usado una y otra vez cuando los imperios se quedan sin opciones. ¿Y si ocurre? Tu dinero, tus ahorros, todo lo que has construido durante años, podría cambiar de valor en cuestión de horas. Esto no es ficción. Es historia que podría repetirse, y en los próximos 18 minutos vas a entender exactamente cómo. Hablemos con claridad. Estados Unidos enfrenta un problema que no tiene solución convencional. La deuda nacional supera los 35 billones de dólares. Solo en intereses, el gobierno paga más de 1 billón al año. Más que el presupuesto militar, más que educación y salud combinados. Y aquí está el verdadero problema. Esa deuda no deja de crecer. Cada año el déficit se amplía. Cada año se necesita pedir más prestado solo para pagar lo que ya se debe Es una espiral y según muchos economistas es insostenible. La pregunta que todos se hacen es simple. ¿Cómo sales de una deuda que nunca podrás pagar? Hay 3 opciones teóricas. La primera es la austeridad brutal, recortar el gasto público hasta el hueso, subir los impuestos, causar una recesión masiva, políticamente imposible. Nadie gana elecciones prometiendo miseria. La segunda opción es el impago, declararse en bancarrota como lo haría una empresa. Pero cuando hablamos de Estados Unidos, del emisor de la moneda de reserva mundial, eso significaría el colapso del sistema financiero global, bancos, fondos de pensiones, países enteros que tienen bonos estadounidenses verían evaporarse su riqueza. No es una opción viable. Y entonces queda la tercera opción, la más silenciosa la más efectiva, la que no necesita anunciarse en un discurso presidencial ni aprobarse en el Congreso. Una opción que ya se ha usado antes en la historia. Y algunos analistas creen que podría estar preparándose para usarse de nuevo. Para entender lo que podría venir, necesitas mirar hacia atrás. Porque esto no sería la primera vez. En 1933, Estados Unidos enfrentaba una crisis similar. La Gran Depresión había hundido la economía. Los bancos quebraban, la gente perdía sus ahorros y el gobierno tenía un problema: demasiada deuda y muy poco margen de maniobra. Entonces el presidente Franklin D. Roosevelt tomó una decisión drástica. Mediante la Orden Ejecutiva 6102, prohibió la tenencia privada de oro. Los ciudadanos estadounidenses estaban obligados a entregar su oro al gobierno a cambio de $35 por onza. Y luego, una vez que el gobierno había acumulado todo ese oro, hizo algo fascinante. Cambió el precio oficial del oro de $35 a $41 por onza. ¿Qué significó eso? Que el valor de las reservas de oro del gobierno aumentó instantáneamente. Y con ese aumento, la deuda nacional, medida en términos relativos, se volvió más manejable. Según algunos historiadores económicos, esto fue una forma de devaluación encubierta. El dólar perdió poder adquisitivo, pero el gobierno ganó espacio fiscal. Los que tenían oro físico perdieron parte de su riqueza. Los que tenían dólares en efectivo vieron cómo su dinero valía menos. Pero el sistema sobrevivió. Hay analistas que sostienen que este tipo de movimientos no son anomalías históricas, son herramientas. Y cuando un gobierno se queda sin opciones convencionales, recurre a las herramientas que funcionaron en el pasado. Ahora, avancemos rápido hasta hoy. Y fíjate en las señales. En los últimos años,
Algo extraño está ocurriendo en el mercado del oro. Los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro a un ritmo que no se veía desde la Guerra Fría. China, Rusia, India, Polonia, incluso países que nunca habían sido grandes compradores de oro, están acumulando reservas, según datos del Consejo Mundial del Oro. En 2022 y 2023, los bancos centrales compraron más de 1.000 toneladas anuales, porque algunos expertos especulan que están diversificando, alejándose de la dependencia del dólar. Otros van más allá y sugieren que se están preparando para un evento mayor and readjust del sistema monetario. Y no es solo oro. Bitcoin, el activo digital que muchos llaman oro digital, ha captado la atención de gobiernos y corporaciones. El Salvador lo adoptó como moneda de curso legal. Estados como Wyoming y Texas están explorando regulaciones favorables. Hay rumores, no confirmados, de que ciertos gobiernos están acumulando Bitcoin de forma discreta. Mientras tanto, la inflación sigue siendo un fantasma persistente. Los precios no vuelven a los niveles previos a la pandemia. El poder adquisitivo del dólar se erosiona lentamente y la Reserva Federal se encuentra atrapada entre dos fuegos. Si sube las tasas de interés para controlar la inflación, hace más cara la deuda del gobierno. Si las baja, la inflación podría dispararse de nuevo. Podría interpretarse que estamos en un punto de presión máxima, un momento donde las soluciones tradicionales ya no funcionan. Y es en estos momentos, según algunos analistas, cuando los gobiernos buscan alternativas poco convencionales. Entonces, ¿cómo podría funcionar una estrategia moderna de revaluación de activos? Esto es solo un escenario hipotético. No hay garantías de que ocurra, pero algunos expertos creen que podría suceder de esta manera. Imagina que el gobierno de Estados Unidos anuncia de forma repentina que está revaluando sus reservas de oro. Actualmente, el oro en Fort Knox está registrado en los libros del Tesoro a un precio de $42 por onza, un precio fijado en 1973. Pero el precio real del mercado está por encima de los $2,000 por onza. Si el gobierno reconociera el valor real del oro en sus reservas, instantáneamente crearía billones de dólares en valor contable. Ese nuevo valor podría usarse teóricamente para respaldar una emisión de bonos especiales, para reducir la carga de la deuda existente, o incluso para justificar una nueva estructura monetaria. Algunos analistas especulan que Bitcoin podría desempeñar un papel similar. Si Estados Unidos acumulara una cantidad significativa de Bitcoin y luego lo reconociera como Reserva Estratégica Nacional, su valor en los libros oficiales podría servir como respaldo adicional. No reemplazaría al dólar, pero le daría al gobierno más margen de maniobra. ¿Suena descabellado? Quizá, pero recordemos que en 1933 también sonaba descabellado confiscar el oro de los ciudadanos. Hasta que ocurrió. Este tipo de medidas no se anuncian con anticipación, se ejecutan rápido. Un fin de semana largo, un decreto presidencial, un cambio regulatorio, y cuando la gente se despierta el lunes, las reglas del juego han cambiado. Esto es solo un escenario hipotético. No estamos diciendo que vaya a ocurrir. Estamos diciendo que ha ocurrido antes y que las condiciones actuales, según ciertos informes, podrían justificar que algunos dentro del poder lo estén considerando. Si algo así ocurriera, ¿qué pasaría con la gente común? Con tus ahorros, con tu salario, con tu vida financiera. Históricamente, cuando los gobiernos han devaluado su moneda o han revaluado activos estratégicos, el impacto ha sido desigual. Aquellos que tenían activos tangibles, como propiedades, metales preciosos o incluso acciones en empresas productivas, vieron que su riqueza relativa se mantenía o incluso crecía. Aquellos que tenían su riqueza en efectivo, en cuentas bancarias tradicionales o en bonos del gobierno, vieron cómo su poder adquisitivo se erosionaba.
No estamos diciendo que esto vaya a pasar, pero la historia muestra patrones claros. En Alemania, durante la hiperinflación de los años 20, quienes tenían activos reales sobrevivieron. Quienes tenían marcos en el banco lo perdieron todo. En Argentina, en Venezuela, en Turquía, el patrón se repite, la moneda se devalúa. Los activos tangibles mantienen su valor. Muchas personas hoy buscan alternativas, no porque sean especuladores, sino porque ven las señales: oro, plata, Bitcoin, bienes raíces, incluso arte y objetos coleccionables. Activos que no dependen de la confianza en una institución gubernamental. Pero aquí viene lo complicado. No todos tienen acceso a esas alternativas. No todos pueden comprar oro o invertir en propiedades. La mayoría vive al día, con salarios que apenas alcanzan para cubrir gastos básicos. Y esas personas serían las más afectadas, porque si el dólar pierde valor de forma abrupta, los precios subirían. El pan, la gasolina, la electricidad, todo se volvería más caro. Y los salarios, que siempre se ajustan más lento que los precios, dejarían de alcanzar. Sería una transferencia masiva de riqueza, silenciosa, legal, pero devastadora para millones. En cualquier gran reajuste económico, hay quienes ganan y quienes pierden. Históricamente, quienes han salido ganando son aquellos que poseen activos escasos y tangibles: propietarios de tierras, empresarios con negocios reales, tenedores de oro y metales preciosos, inversores en activos productivos, también las instituciones financieras grandes, que tienen acceso a información privilegiada y pueden moverse rápido. Los perdedores suelen ser los ahorradores tradicionales. Familias de clase media que tienen su dinero en el banco pensando que están seguros. Trabajadores que reciben su salario en efectivo y ven cómo ese dinero pierde poder adquisitivo semana tras semana. Jubilados que dependen de pensiones fijas que no se ajustan a la realidad inflacionaria. También pierden los países y personas que tienen grandes cantidades de deuda denominada en dólares. Si el dólar se devalúa, técnicamente su deuda vale menos, pero si esos países dependen de importar bienes en dólares, el impacto neto puede ser devastador. Algunos economistas sostienen que este tipo de reajustes son inevitables, que cuando un sistema acumula demasiada deuda, demasiado desequilibrio, la única forma de corregirlo sin un colapso total es mediante una redistribución del valor. Y esa redistribución nunca es justa, nunca es equitativa. Ahora bien, si algo así fuera a ocurrir, ¿cómo podría desarrollarse? Esto es especulación pura. Este es solo un posible escenario, pero vale la pena pensarlo. Fase 1: acumulación silenciosa. Durante meses o incluso años, ciertos actores institucionales empiezan a moverse. Bancos centrales compran oro. Gobiernos exploran regulaciones sobre activos digitales. Fondos de inversión reposicionan sus carteras en todo discreto. Sin alarmas, en Phase 2. El evento detonante podría ser una crisis de deuda, una corrida bancaria en algún país importante, una guerra comercial que se intensifica, o simplemente el reconocimiento público de que la deuda es insostenible. Algo que obligue al gobierno a actuar. Fase 3. El anuncio. Un viernes por la noche, después del cierre de los mercados, el gobierno hace un comunicado. Anuncia la revaluación de activos estratégicos. Oro, Bitcoin, reservas especiales. Explica que es necesario para estabilizar el sistema. Los mercados están cerrados. La gente no puede reaccionar. Fase 4. En el lunes negro. Los mercados abren en el caos inicial. El dólar cae en los mercados internacionales. El oro y Bitcoin se disparan. Los bonos del tesoro pierden valor. Hay corridas hacia activos tangibles. El gobierno implementa controles de capital, restricciones en transferencias internacionales, quizá incluso límites en retiros bancarios. Fase 5. A la nueva normalidad. Después de semanas de volatilidad, el polvo empieza a asentarse. Los precios
se estabilizan en un nuevo nivel. La inflación ha subido significativamente, pero el sistema no ha colapsado. El gobierno ha ganado espacio fiscal. La deuda, en términos relativos, es más manejable. Pero millones de personas han visto evaporarse parte de su riqueza. Repetimos, esto es especulación. No estamos prediciendo el futuro. Estamos explorando un escenario basado en precedentes históricos y en las condiciones actuales. Podría no ocurrir nunca, o podría ocurrir de una forma completamente diferente. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Primero, dejemos algo muy claro. Esto no es consejo financiero. No te estamos diciendo qué comprar ni qué vender. No somos asesores, no conocemos tu situación personal y cada decisión financiera es responsabilidad tuya. Lo que sí te estamos diciendo es esto. El mundo económico no es estático. Las reglas pueden cambiar. Los gobiernos tienen herramientas que pueden usar cuando se sienten acorralados. Y la historia nos enseña que esas herramientas se han usado antes y podrían usarse de nuevo. El objetivo de este análisis no es generar miedo, es generar comprensión. Porque la peor posición en la que puedes estar es la de no saber lo que está ocurriendo hasta que ya es demasiado tarde. Hay quienes creen que estamos al borde de un gran cambio. Otros piensan que el sistema seguirá funcionando como hasta ahora. No sabemos quién tiene razón, pero lo que sí sabemos es que estar informado, entender los mecanismos, reconocer las señales, te da una ventaja. Así que mantente atento, Lee. Investiga, escucha a diferentes voces. Y sobre todo, piensa por ti mismo. No dependas de que alguien te diga qué hacer. Entiende el sistema y toma tus propias decisiones. Y si este tipo de análisis te ayuda a ver el panorama completo, si quieres más contenido que te explique cómo funciona realmente el dinero, el poder y la economía global, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque hay mucho más que necesitas saber. Y el tiempo para prepararse siempre es ahora. Esto fue solo el principio. La pregunta es, ¿estarás listo cuando llegue el momento?